En Gaceta, Asamblea Nacional Constituyente emitió decreto que prohíbe a consejos legislativos juramentar a gobernadores si no se subordinan al poder originario. Rechazan procedimiento. Estados Unidos calificó como antidemocrático que gobernadores electos se juramenten ante Asamblea Constituyente. Condena señalamientos. Presidente Nicolás Maduro rechazó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo llame dictador. Exigencia contundente. Asamblea Nacional solicitó una auditoría completa de las elecciones regionales. Nuevo periodo. Vicepresidente Tarek El Aizami aseguró que gobernador Ramón Carrizales promoverá la actividad económica en Apure. Acción conjunta. Julio Borges aseveró que el Parlamento solicitará ayuda internacional para exigir revisión de los comicios regionales. Antidemocrático. Canciller Jorge Arreaza señaló que el gobierno de Chile promueve la desestabilización de Venezuela al entregar asilo a magistrados. Toman acciones. Gobierno de España anunció que restablecerá legalidad en Cataluña con activación de artículo de la Constitución. Estreno. La superbanda de Venezuela, Guaco, presentó el documental sobre su trayectoria musical. ¿Qué? Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:33 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Gregorio Rojas Flores y esta servidora, Lirio Pérez Petit, estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos desde el estado Monagas. Porque allí se celebra la semana de la lucha contra el cáncer. Establecemos contacto con nuestro compañero Alexis Abreu. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que en el marco de la semana de la lucha contra el cáncer, el alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, y la primera dama, Sugdelina Rangel, ofrecieron un balance de las actividades y programa que lleva esta institución. El alcalde Wilfredo Ordaz expresó que esta institución siempre ha estado al frente de la lucha contra el cáncer de mama, conjuntamente con la Dirección Regional de Salud y la Gobernación de Monagas. De igual manera, Ordaz manifestó que más de 40.000 personas en 10 meses que funciona esta institución han sido atendidas, entre las que destacan más de 6.600 mujeres en mamografía, más de 5.000 en ginecología y más de 7.000 damas en atención de la violencia contra la mujer. Finalmente, Ordaz acotó que todos los servicios prestados en esta institución son totalmente gratuitos. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, muchas gracias. De Oriente al Litoral Central, nos vamos a Vargas, donde nuestro corresponsal Orlé Francamaya nos tiene información sobre el plan de gestión del gobernador electo en la entidad. Hola, buenos días, Orlé Franca. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, dio inicio al plan Gobierno Adentro como parte de sus acciones en los primeros 100 días de gobierno, esto luego de ser electo en las pasadas elecciones regionales. En este sentido, García Carneiro explicó que el plan contempla la realización de asambleas en las comunidades para escuchar las problemáticas de los sectores más vulnerables y así darle respuesta de manera progresiva cada 15 días. Asimismo, durante la instalación de la primera asamblea realizada en el sector La Esperanza de la parroquia Carayaca, el primer mandatario regional hizo entrega de medicinas, artefactos electrodomésticos, así como también kits deportivos. Desde el estado Vargas, Orlé Franamaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Jorge Franca. Ahora nos trasladamos hacia el estado Táchira. Allá la información es en materia de comunidad. Allí se encuentra nuestra corresponsal Mariné Glot. Mariné, buenos días. Hola, buenos días. La alcaldía del municipio de San Cristóbal en Táchira decidió disminuir los días de recolección de basura en la ciudad capital para minimizar los costos. La decisión se ejecuta desde el pasado lunes, cuando el ayuntamiento comenzó a realizar la recolección 2 veces por semana, exceptuando sábado y domingo. En las comunidades donde se prestaba el servicio lunes, miércoles y viernes, ahora solo se hará lunes y jueves, mientras que los recorridos de martes, jueves y sábado pasarán a hacerse solo martes y viernes. Para esto se
disponen de 20 camiones compactadores y 12 volteos. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Seguimos hacia el estado Lara. Nuestra compañera Génesis Colmenares nos tiene información en materia económica. Génesis, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informando que los concejales bolivarianos realizarán durante esta semana una inspección continua en el mercado mayorista de Barquisimeto a fin de evitar irregularidades en la distribución de alimentos. El edil Alejandro Natera aseguró que ante la inoperatividad de 69 galpones de 300 que constituyen este mercado, evaluarán el desempeño de cada uno de los comerciantes. A su juicio es ilegal la presunta especulación de los productos y la improductividad de los locales sin justificación alguna. Por su parte, el vicepresidente del Consejo Municipal de Iribarren, Jesús Superlano, anunció que ante el supuesto aumento de las tarifas del servicio del aseo urbano, en los próximos días también inspeccionarán a Imaubar a fin de evaluar las razones de esta decisión inconsulta por parte de la directiva. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Seguimos ahora en el estado Barinas. Con información en materia alimentaria. Nuestro compañero en la entidad, Wilmer Martínez, nos tiene más información. Hola, Wilmer. Buenos días. Adelante. Muy buenos días. Hoy Barinas amanece desabastecida en materia cárnica luego de que se iniciaron una serie de acciones por parte del gremio de vendedores de carne, quienes a través de la SUNDE y otros organismos contralores tratan de algún modo de abaratar el costo de los precios de la carne. Indican que la solución estaría en que los mataderos, especialmente el del municipio de Barinas, lleve a cabo ejemplos como el matadero de Turmero para así bajar el costo de producción e intermediario y llevar de este modo la carne a las mesas de los barineses. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Barinas. En este contacto retornamos nuevamente al estudio. Les reportó desde Barinas Wilmer Martínez para Noticiero Venevisión. Wilmer, gracias. Ahora seguimos hacia Cojedes. Ahí se genera información en el sector transporte. Y nuestro corresponsal, Gregory Brusual, nos tiene todos los detalles. Hola, Gregory, buenos días. Buenos días. En Cojedes, José Rivas, Autoridad Única de Transporte, informó que Bustaguanes realizó la incorporación de 10 nuevos autobuses Yutón para el fortalecimiento de las 18 rutas que esta empresa ofrece a los usuarios. Rivas también señaló que el plan de gobierno 2018-2022 contempla la incorporación de al menos 80 unidades para lograr la extensión en el servicio de transporte, llegando a las zonas rurales de la entidad. Ante la situación de escasez de insumos y repuestos, indicó que a través de los consejos consultivos se realizarán durante estos últimos meses del año ventas dirigidas para atender los requerimientos de los transportistas. Por otra parte, el también director regional del Ministerio de Obras Públicas informó que continúan los trabajos de escarificación y asfaltado en la troncal 5 y anunció la recuperación de las troncales 8 y 13. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido informativo en Yaracuy. Allá se realiza una exposición artística. Nuestro compañero Joel Vargas nos amplía. Joel, buenos días. Hola, buenos días. En la Sala de Arte del municipio Independencia queda inaugurada la exposición de grandes maestros de la plástica yaracuyana, con más de 16 obras que serán expuestas durante un mes para aquellas personas que les gusta el arte y que quieran visitar y conocer lo que es la pintura y la plástica de los artistas yaracuyanos. Esta sala de exposiciones estará abierta para todas las comunidades y artistas, en especial que quieran hacer sus exposiciones con la participación especialmente de los alumnos y alumnas de las diferentes escuelas para que conozcan lo que es este arte. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joel. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó que su homólogo estadounidense Donald Trump lo llame dictador y lo acuse de ser el responsable de una supuesta opresión por parte del gobierno venezolano. Ahora soy yo el que oprime al pueblo de los Estados Unidos. Nunca antes de 200 años un presidente de Estados Unidos había dicho esa cantidad de ataques y locuras contra un presidente legítimo de Venezuela. Nunca en 200 años. Pero yo lo asumo como parte de mi trabajo. Lo asumo y digo que si el imperio norteamericano me ataca de esa forma, es que yo estoy cumpliendo mi misión. Maduro pidió respeto para los 11 millones de votantes que participaron el pasado 15 de octubre. Esto a propósito de la intención del presidente brasileño Michel Temer de hacer una auditoría a los comicios regionales. Pistola en la cabeza para que votaran por un candidato.
subestiman al pueblo de Venezuela. Y nuestro pueblo, más allá de diferencias políticas, es un pueblo con profundos valores democráticos, es un pueblo que le gusta la libertad. Durante la juramentación de Héctor Rodríguez como gobernador del estado Miranda, el jefe de estado autorizó un plan de obras públicas para culminar los trabajos que se desarrollan en esta entidad. Para culminar las obras de agua potable, para culminar el tren y el metro que llega a Guarenas, Guatire, para culminar la conexión de Valencia, Maracay, la encrucijada con los valles del Tuy. El mandatario nacional exigió a Héctor Rodríguez colocar orden en el transporte público para mejorar el servicio del tren en los valles del Tuy, Metro Los Teques y Sistema Metrobús. Estados Unidos calificó como antidemocrático que el Estado venezolano exija a los gobernadores electos juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, consideró que esa instancia es ilegítima y paralela a la Constitución. A su juicio, la medida es otro ejemplo de indiferencia contra el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente informó a través de un comunicado que le prohíbe a los consejos legislativos juramentar gobernadores sin que estos se hayan subordinado previamente ante este organismo. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, informó que los consejos legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo reseña parte del decreto emitido por los miembros de la Constituyente tras la juramentación de 18 de los 23 gobernadores elegidos el pasado domingo 15 de octubre. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo mediante el cual exige la realización de una auditoría completa al proceso electoral del pasado 15 de octubre. La exigencia de una auditoría integral, no son solo las cajas, integral de todo el proceso con verificación internacional. La plenaria acordó también la creación de una comisión especial que se encargará de documentar las irregularidades registradas durante los comicios regionales. Esa instancia será presidida por el diputado Américo de Gracia, quien durante su derecho de palabra señaló que tienen las pruebas de que en Bolívar el vencedor fue el opositor Andrés Velázquez. Vamos a introducir todos los recursos jerárquicos y vamos a acudir a todas las instancias nacionales e internacionales. En la sesión también hubo llamado a las fuerzas opositoras a mantener unidad de criterio y seguir la lucha por el país. El gobierno de España anunció que pondrá en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña. Esto luego de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, informara que el Parlamento de la región podría votar por la independencia si no hay diálogo. En este sentido, un Consejo de Ministros extraordinario presidido por el mandatario Mariano Rajoy aprobará este sábado medidas según lo previsto en la Carta Magna. La acción surge tras finalizar este jueves el segundo y último plazo de la petición de aclaratoria sobre la autonomía catalana. En la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto clara y precisa, entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña. En una carta, Carles Puigdemont recordó este jueves que el Parlamento Regional no votó el día 10 de octubre por la declaración de independencia, asegurando que su suspensión continúa vigente. Esta sería la primera vez que se aplicara el artículo 155 en los 39 años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978. Vamos a realizar la primera pausa. 6:45, ya regresamos con más información. Paciente Eli Quevedo requiere con carácter de urgencia doxorubicina en solución inyectable de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-350-5890. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Son las 6:50 de la mañana. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, aseguró que la reelección del coronel Ramón Carrizales como gobernador del estado Apure es garantía de paz y activación económica en la región. El Aissami sostuvo que los apureños, al igual que la mayoría de los venezolanos, votaron por defender a Venezuela de cualquier injerencia internacional. Haber elegido a Carrizales es haber votado por la paz en Apure y en Venezuela. Haber votado por el coronel Carrizales es también ratificar nuestra soberanía, nuestra independencia. Porque aquí no va a venir un gobernador a arrodillarse a los imperios ni a los intereses. El gobernador Ramón Carrizales afirmó que las elecciones demostraron que los venezolanos confían en la solución democrática de los conflictos. Insistió en que el nuevo reto de la región es transformar la economía. Tenemos que atender lo social, tenemos que atender la educación, tenemos que atender la salud, tenemos que atender la vivienda, tenemos que atender la vialidad. Pero estamos en las circunstancias de hoy obligados a contribuir a la transformación de la economía rentista en una economía productiva que nos haga a nosotros invulnerables a cualquier bloqueo y a cualquier ataque desde el extranjero o desde cualquier parte. Carrizales subrayó que la recuperación económica será posible con el trabajo conjunto entre los nuevos gobernadores y la Asamblea Nacional Constituyente. Por ello, advirtió que quienes no se subordinen ante el ente deberán asumir las consecuencias. 4 magistrados del TSJ que habían sido designados por la Asamblea Nacional llegaron este jueves a Santiago de Chile en condición de asilo, siendo recibidos por el canciller de ese país, Heraldo Muñoz. Entre los disidentes se encuentran 3 mujeres y un hombre, identificados como Elenis Rodríguez, José Fernando Núñez, Zuleima del Valle González y Beatriz Ruiz, quienes solicitaron amparo a la legación diplomática chilena, alegando ser perseguidos políticos. Obligaron a abandonar a nuestra amada patria Venezuela, pero hoy otra nación nos da cobijo, nos protege en libertad. Chile, como dice su himno nacional, es asilo contra la opresión. Y por eso los recibimos en la tradición del derecho internacional. La Cancillería del país suramericano informó que los magistrados serán ubicados en un hotel de la capital, recibirán la documentación necesaria para residir en esa nación y se les asistirá económicamente debido a que sus cuentas bancarias fueron congeladas en Venezuela. Este 18 de octubre se produjo en la ciudad de Miami la desaparición física del señor Raúl López Pérez, quien formó parte de la gran familia de Venevisión por más de 55 años, ofreciendo sus conocimientos y empeño por llevar una programación de calidad al pueblo venezolano. Asimismo, el señor Raúl López Pérez perteneció a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, posición desde la que abogó por su desarrollo, apoyando el crecimiento del gremio empresarial del país. De igual forma, se desempeñó como presidente de Cosecomercio. La Junta Directiva de Venevisión hace llegar sus sentidas palabras de condolencia a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en reconocimiento a una vida entregada al trabajo con dedicación y afecto hacia quienes laboraron a su lado. El sepelio se celebrará el día 20 de octubre en el cementerio Nuestra Señora de la Misericordia en la ciudad de Miami a las 2:30 de la tarde. Extendemos una oración por su alma. Pasa su alma. Hacemos una nueva pausa. En breve, más información. Seis y 58 minutos de la mañana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, considera que su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, avala la ilegalidad al darle asilo a los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional, que a su juicio pretenden usurpar funciones del órgano judicial. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza aseveró que con esta acción el gobierno de Chile alienta la desestabilización en Venezuela. Además, lo acusó de seguir instrucciones de Estados Unidos y la oposición venezolana. El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió al comunicado emitido por el gobierno de Costa Rica, en el que desconocen los resultados de las elecciones regionales. Calificó de insolente la postura de Costa Rica y los acusó de prestarse como instrumento del gobierno estadounidense para atacar la democracia venezolana.
El canciller indicó que el país centroamericano demuestra arrogancia e ignorancia absoluta sobre la realidad política de Venezuela. El documento emitido por la Cancillería costarricense expresa un urgente llamado a la convocatoria de elecciones generales con la participación de observadores internacionales independientes. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que diputados y dirigentes de la oposición acudirán a instancias internacionales para exigir una auditoría completa al proceso de las pasadas elecciones regionales. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El Grupo de Lima, que reúne a 12 países de la región, organismos como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y UNASUR, además de organizaciones no gubernamentales, serán los entes que, apuntó Borges, recibirán la información sobre presuntas irregularidades registradas durante los comicios regionales del pasado 15 de octubre. Nosotros tomamos los recaudos completos de lo que ha sido este proceso electoral y lo vamos a entregar a distintas instancias internacionales para que con total independencia, con total objetividad, con total visión desapasionada, se someta a una auditoría cualitativa y cuantitativa. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista de Venevisión vamos a conversar con Gladys Requena. Ella es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Bien, la Asamblea Nacional Constituyente prohibió a los consejos legislativos estadales que tomen juramento a los gobernadores electos, sobre todo a los de la oposición que no asistieron al acto de juramentación en la Constituyente. ¿Qué va a ocurrir si no acuden? Ellos van a quedar como mandatarios meramente simbólicos. Por ejemplo, la gobernadora electa de Táchira, Lady Gómez, denuncia que han sido transferidos al gobierno nacional dependencias, direcciones de la gobernación, inclusive la policía. Bueno, es responsabilidad de la oposición venezolana entender el ordenamiento jurídico venezolano. Nosotros estamos en tiempos de constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente está estatuida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra máxima ley de la República y que vincula por igual a todos los venezolanos y las venezolanas. Y el artículo 349 de esta Constitución señala que los órganos del poder constituido están sometidos a la Asamblea Nacional Constituyente. No puede ningún órgano del poder constituido desconocer una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en Venezuela a partir del 30 de julio, cuando 8 millones de venezolanos y de venezolanas respaldaron la convocatoria que hiciera el presidente Nicolás Maduro a convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, lo que está establecido es responsabilidad de la oposición venezolana. Ellos fueron electos y se decidió que fuesen juramentados y juramentadas las gobernadoras y los gobernadores electos ante la Asamblea Nacional Constituyente, que es la depositaria del poder constituyente originario del pueblo de Venezuela. Bueno, el desacato de ellos a esa decisión tiene consecuencias, que las valoren, que las revisen, ¿verdad? Y bueno, ya evaluará la propia Asamblea Nacional Constituyente, su junta directiva y sus integrantes, cuáles serían las consecuencias de ese desacato. ¿Usted ve posible incluso que los destituyan o hasta que se puedan convocar nuevas elecciones en esos 5 estados? Yo no voy a especular aquí en función de tu pregunta. La Asamblea Nacional Constituyente evaluará, también los órganos del poder constituido evaluará ante algún pedimento que pueda impulsar la Asamblea Nacional Constituyente, que repito, es la expresión del poder constituyente originario del pueblo de Venezuela, y los órganos del poder constituido a ella están sometidos y subordinados. También la oposición agrupada en Mesa de la Unidad Democrática insiste en dudar de los resultados de las elecciones del pasado domingo 15 de octubre. Ayer mismo la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para pedir una verificación total del proceso. Bueno, primero debemos recordar que fue el presidente Nicolás Maduro quien solicitó al Consejo Nacional Electoral una auditoría total del proceso, para que no queden dudas, para poder que quede allí el resultado de lo que ha significado la victoria de un pueblo. Más de 11 millones de venezolanos y de venezolanas, óigase bien, 3 millones más todavía de los que concurrieron
a la elección de los voceros y voceras del pueblo ante la Asamblea Nacional Constituyente. No le dice nada a la oposición venezolana. La voluntad soberana de 11 millones de venezolanos y de venezolanas. Y ellos siguen algunos sectores de la derecha, algunos sectores de la oposición cantando fraude, pues que además es una conducta reiterada. Solamente cuando ellos son victoriosos, en la mayoría de los casos habíamos visto que ponían en descrédito el papel que ha jugado el poder electoral en Venezuela, reconocido por muchos países del mundo, por acompañantes internacionales, por países de diferentes signos políticos e ideológicos. Sin embargo, ellos insisten. Bueno, es un guión que está en desarrollo. De lo que se trata es de tratar de generar a nivel internacional una imagen de Venezuela, de que no hay institucionalidad en Venezuela, de que no funcionan las instituciones, de que no hay estabilidad política, y ese guión está orquestado también por algunas expresiones de la extrema derecha internacional y de la oligarquía mundial. En medio de este clima, ¿usted ve factible que se hagan elecciones nuevamente a corto plazo, quizás las de alcaldes este mismo año? Bueno, el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de establecer el momento en que se vayan a hacer las elecciones. También la Asamblea Nacional Constituyente pudiera tener la palabra, como la tuvo para la reprogramación de las elecciones a gobernadores y a gobernadoras cuando ya estaban fijadas por el Consejo Nacional Electoral, y el Poder Electoral acató la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que serían decisiones del porvenir y no me voy a adelantar en la materia. Ahora, ya en su carácter de miembro de esta Asamblea Nacional Constituyente, que tiene ya casi 2 meses y medio de haber sido electa e instalada y que se ofreció como la solución, prometió paz, y colegas constituyentes suyos han dicho que se alcanzó porque se terminaron las protestas de calle. En materia de economía, ¿cuándo la población va a comenzar a sentir, a percibir que la constituyente trajo soluciones? Por ejemplo, Fede Cámaras dice que llevan más de 5 semanas sin recibir divisas, que la duda sobre los resultados del proceso electoral no genera el clima de confianza necesario para las inversiones tanto nacionales como internacionales, y Concecomercio también da una cifra de que el venezolano está utilizando 90% de su ingreso para alimentarse. Sí, seguramente también la alta jerarquía eclesiástica opinará en tal sentido, seguramente algunos medios como el Nacional opinará en tal sentido, porque hay unos poderes fácticos que sin duda están en el concierto mundial para la desestabilización de Venezuela, para el derrocamiento de un gobierno que se dio el pueblo de Venezuela en función de su soberanía y de su libertad y de la autodeterminación como pueblo, y todo eso lo vamos a encontrar allí. Sin embargo, es un hecho público y notorio que la Asamblea Nacional Constituyente, de conjunto con el presidente Nicolás Maduro, está construyendo todas las posibilidades, todo el diálogo. El presidente no ha bajado su convocatoria al diálogo, porque todo este tema vinculado con la economía debe contar con la voluntad de quienes participan en el proceso productivo del país, en el proceso de distribución, en el proceso de la materia prima, en todo lo que tiene que ver con las diferentes componentes de lo que entra en el desarrollo económico. Y si quienes deben estar con un sentimiento nacionalista, interesados en que pudiéramos nosotros conseguir un proceso de desarrollo, ya la constituyente garantizó la paz. Toca a todos los actores políticos, sociales y económicos garantizar que podamos trascender del modelo económico rentista a la nueva economía, pero también toca a todos los actores y a todas las actoras ponerle freno a los desafueros que actores de la economía interesados e interesadas en generar en nuestro pueblo una emocionalidad que lo haga quizás pensar ellos que pueden desconectarse de lo que ha significado 18 años de victoria del proyecto bolivariano, no han tenido éxito en esos intentos en estos 18 años. Lo que les queda es sumarse a la convocatoria del diálogo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro reiterativamente desde que vino aquí a gobernar esta república. Así que no creamos que el tema económico es solamente imputable a decisiones del gobierno, a decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo un sentimiento nacionalista que tiene que girar en torno a lo que deben ser los productos que espera el pueblo de Venezuela. Sin duda, hay toda una distorsión
porque es una guerra de precios, está establecido en el marco de la guerra económica, lo que fue la guerra financiera, la guerra psicológica, la guerra de precios, la inestabilización de la moneda. Todos esos son aspectos que tienen que ver con el plan de desestabilización que desde el imperio norteamericano se está jugando el propio presidente de los Estados Unidos, que no ha dudado en salir él mismo a enfrentar el proyecto de gobierno, el proyecto de vida que se ha dado el pueblo de Venezuela pacíficamente, electoralmente, por la ruta democrática. Así que lo que les queda es meterse en el redil de la democracia, en la institucionalidad, asumir realmente qué apego puedan tener por los intereses del pueblo de Venezuela y por sus propios intereses. Es fácil quejarse de las divisas que no le han llegado en 5 semanas. Me dijiste tú en tu pregunta. Lo dijo el presidente de Fedecámara. Lo dijo el presidente de Fedecámara. El presidente de Fedecámara debe dar cuenta de que han hecho con tantas divisas que el gobierno venezolano le ha entregado en estos 18 años y los han utilizado para distorsionar la economía venezolana y para inestabilizar el proceso político que se ha dado libremente al pueblo de Venezuela. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias a ti. Despedimos así esta entrevista a Venevisión con Gladys Requena, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Al regreso de la pausa tenemos más información para ustedes aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.